Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día. Chofer de autobús. Historia de terror escrita por La Tenebrosa. Trabajo en una línea de autobuses, en la cual un grupo de personas solicitan los servicios para llevarlos a ciertos lugares del país, de los llamados autobuses turísticos, desde lugares mágicos, lugares de la sierra, puertos, todo lo que un turista quiera hacer, recorridos en grupos por todo México, que fue en uno de estos pueblos mágicos donde ocurrió esta experiencia que les contaré a continuación. Mi nombre es Pedro Rentería. Para finales de octubre del año 2013, dos familias habían solicitado nuestros servicios. En esa ocasión sería para el estado de Oaxaca, al pueblo mágico de San Pablo Villa de Mitla. Las familias tenían años de tener amistad. Aparte, los acompañarían otras personas, entre amigos y familiares por parte de ambas. En el autobús quedaron 6 asientos disponibles, pero aún así mismo pagaron los asientos por si alguno de sus amigos se les unían en el viaje a última hora. Les comento esto porque es algo que nos llamó la atención cuando veníamos de regreso. El viaje estaba programado para el día viernes. Saldríamos de Orizaba, Veracruz a las 6 de la mañana, pero tuvimos que esperar por casi 25 minutos al novio de una de las muchachas. Su nombre es Sonia. Parecía que el novio no era del agrado de muchos. Eso lo supe durante el viaje de ida y vuelta. Mi trabajo solo consiste en llevar y traer a los turistas. En ocasiones uno tiene amistad con ellos. En otras, solo la camaradería del momento del viaje, y es mejor así. Nosotros no nos encargamos de andarlos cuidando. Nuestro trabajo es checar que el grupo esté completo. Si falta alguien, aunque se retrase la salida, hay que esperarlos. Ellos hacen sus recorridos. La persona que los guía en sus paseos es la encargada de ir por ellos al autobús y regresarlos. Al menos que los llevemos a un lugar más por conocer. Eso ya es tarifa aparte. Como lo comenté, en un inicio tuvimos que esperar al joven, de nombre Jair. Aquel chico era un tanto petulante y engreído, pero eso no le importaba a la joven. Edmundo, mi compañero, comentó que ese muchacho daría problemas en el viaje. Eso era un hecho. Mi compañero es una persona que es devoto a la Santa Muerte. En ocasiones me da miedo viajar con él, pues predice cómo nos irá en los viajes o cosas paranormales, las cuales nos han ocurrido en varias ocasiones, y este viaje era uno de ellos. La travesía hasta Oaxaca estuvo calmada. Las paradas en ciertos lugares eran agradables. Hasta ese momento, Jair tenía buen comportamiento, excepto en una de las ocasiones cuando escuchamos discutir a una pareja, pues él quería comprar cosas que para ella eran del diablo, desde imágenes de la Santa Muerte y cosas de esoterismo, pero de ahí no pasaban los berrinches de ambos. Para mí no era el primer viaje a Oaxaca, ya que en varias ocasiones hice recorridos por aquellos caminos. Con las paradas que hicimos en el trayecto, llegamos al mágico pueblo de San Pablo Villa de Mitla. En verdad es un lugar muy hermoso y del cual te invito a visitar cada rincón del lugar.
Estaríamos alrededor de 2 días en este lugar, así que aprovechamos visitar el lugar. Aclaro que con los turistas nosotros lo hicimos aparte. Edmundo me invitó a visitar a un chamán amigo suyo. Nos hicieron una limpia y aparte nos entregaron protección. No sé qué sucedió, pues cuando salimos de la casa del chamán, este le entregaba unas cosas para que las pusiera en el autobús. El rostro de Edmundo era muy serio. Algo le preocupaba, eso era evidente. Cuando nos trasladamos al autobús, Edmundo me comentó que el chamán le dijo que tendríamos ciertos eventos que uno de los pasajeros ocasionaría, pero el hombre no le dio detalles y que él no se metía en los territorios de aquellos que en su tiempo habían pactado con el mismo innombrable. No sé por qué, pero sentía que algo nos iba a suceder de regreso. Edmundo colocó una de las protecciones al lado del asiento del conductor. El otro lo puso hasta el final del autobús, en una de las partes donde los pasajeros no los vieran ni tocaran, así como se lo dijo el chamán. Ese día todo había transcurrido bien, pero al día siguiente, cuando ya nos preparábamos para salir en la tarde, nuevamente tuvimos que esperar al joven y esta vez también a Sonia. Se miraba intranquila y a la vez molesta. Yair traía un morral que desde que salimos de San Pablo Villa del Mita no se despegaba de él. A lo lejos se miraba en el cielo unos nubarrones avisando habría alguna tormenta, pero esta se miraba hacia el lado contrario, hacia donde nos dirigíamos. Estas lluvias son impredecibles, aún así tuvimos que salir del pueblo. Ya serían alrededor de las 11 de la noche. La mayoría estaban dormidos. Los demás tenían charlas casuales de sus aventuras por el pueblo. Todo hasta ese momento iba bien. Comencé a sentir mucho frío. Revisaba la temperatura del climatizador del autobús, pero todo lo marcaba dentro del parámetro. Miré por el espejo retrovisor si alguno estaba incómodo por el frío, pero todos estaban en lo suyo, excepto que detrás del asiento de Yair se encontraba una anciana. Debo aclarar que no iba ninguna persona de la tercera edad en este viaje. Desvié la mirada hacia la carretera para luego volver a echar un vistazo, pero ya no estaba. Juro por Dios que vi a una mujer parada detrás de él, pero no podía estar mirando cada momento, pues quitaba la vista sobre la carretera. De repente Yair estaba al lado mío. Este se miraba extraño. Su mirada parecía perdida. Este hombre estaba mal en todos los aspectos. Su presencia inquietaba al punto de no querer estar cerca de él. Le comencé a hacer conversación para que no notara que me estaba poniendo nervioso, pero el sujeto se mantenía callado. No fue hasta que pasaron unos minutos cuando su voz sonó como si fuera el de una anciana. Ni creas que los amuletos y protecciones te ayudarán. Él nos robó y por su culpa todos lo pagarán. En eso di un volantazo y cuando reaccioné, Yair no estaba a mi lado. No era momento para entrar en pánico, ni andar creyendo en apariciones ni esas cosas. Lo que tenía que hacer era concentrarme en el camino para no provocar una desgracia. Después de varias horas de conducir el autobús, recordé que a menos de 1 kilómetro se encontraba una de las bajadas más peligrosas. A pesar de que he recorrido en muchas ocasiones ese camino, algo delante de este me asustó. Juro haber visto a unas ancianas delante del camino. A pesar de que la noche estaba a punto de caer, aquellas mujeres se miraban extrañas. Ya estaba por acercarme más a donde se encontraban cuando me di cuenta que el freno del camión no respondía. No quise entrar en pánico.
pues si lo hacía tendría a todos histéricos y eso me sacaría de mi concentración para maniobrar el autobús porque estábamos a punto de caer al abismo. No sé cómo hice para controlar la bajada del autobús. Afortunadamente no se dio nada malo. Pude controlarlo y nadie salió ileso. Para poner en riesgo la vida de los pasajeros, decidí buscar un mejor plano y detener el camión. En él, claro a lo lejos miraba a las mujeres. No me sentía bien. Aunado a todo esto, no tenía la claridad necesaria para tomar las decisiones correctas de parar el autobús o seguir manejando hasta llegar a Orizaba. Estábamos por llegar a Oaxaca de Juárez. Haríamos parada en la central de autobús de esa comunidad. Algo que no veía nos estaba acompañando en el viaje, y es aquí donde las cosas se pusieron muy feas. Una de las mujeres se acercó a preguntarme: ¿a qué hora dejó usted subir a esas 3 mujeres que vienen en los asientos traseros? Aquella pregunta me congeló por completo. No era imaginación mía el ver a esa mujer parada detrás del joven. Tuve que buscar un claro para detener el autobús. La señora no se apartó de mi lado, pues creo que mi silencio le dio a entender que algo había en el autobús sin ser invitadas. Cada momento miraba hacia atrás. Yo nervioso y en voz baja le preguntaba si aún seguían ahí. Ella aseguraba con movimientos de cabeza sin decir palabra. ¿Qué eran o qué es lo que querían esas mujeres? Jamás las vi abordar el autobús. De hecho, no deberían estar allí. No percibimos los pasos de quien se estaba acercando a nosotros. Entre en medio de la señora y yo, una voz de una mujer anciana se escuchó. «Dile que me lo devuelva o todos van a morir». El apestoso aliento putrefacto nos causó náuseas. Aparte del miedo que sentimos al escuchar tan horrible voz de ultratumba, la señora se llevó sus manos para no gritar. Acto que agradezco, porque no sé qué habría sucedido en realidad. De la nada comenzó a salir una especie de niebla. No se miraban las luces de otros autos. Casi a ciegas estábamos. Puedo asegurar que las luces del farol del autobús no eran suficientes para ver hacia adelante de la carretera ni a los lados. La niebla espesa ocultaba el camino. El frío calaba los huesos. Tuve que bajar la velocidad del autobús. La niebla se hacía cada vez más espesa, impidiendo ver lo que tenía por delante. La mayoría de los pasajeros se habían despertado. La carretera, si no recordara las curvas, porque uno va conociendo los caminos cuando viajas muy de seguido hacia ciertos lugares, pero en esta ocasión el no ver lo que hay delante de ti te obliga a ir más despacio. De la nada aparece una mujer en medio del camino. Apenas si tuve nuevamente un par de segundos para maniobrar el volante e impedir que arrollara a aquella mujer. Así como apareció, se desvaneció. Aquel suceso hizo que los pasajeros gritaran de horror. ¿A dónde fue esa mujer? Fue cuando la señora de mi lado me dijo que se parecía a las que venían sentadas en los asientos traseros. Recordaba que más adelante se encontraba un lugar para orillarme y que Edmundo estuviera conmigo durante el viaje. La visibilidad seguía siendo casi nula cuando nos detuvimos. Yo bajé para despertar a Edmundo y explicarle lo que estaba sucediendo. Fue cuando vimos bajar a Sonia diciendo que Jair tenía algo que no era suyo, pero la chica solo decía palabras sueltas porque no se le entendía nada de lo que decía. Fue con su padre cuando le dijo lo que había sucedido en el pueblo.
Al parecer Jair hizo enojar a unas mujeres en un puesto donde vendían artículos de recuerdos. Este chico se burló de las creencias de las mujeres cuando le explicaban el significado de cada imagen de diferentes demonios, diablos y esas cosas. Más molestó a las mujeres cuando él se reía de sus creencias. Al momento le dijo una de ellas que eran brujas, pero cada palabra o maldición que le decían, aquel no se callaba diciendo que él no creía en estupideces. Pero eso no era solo por burlarse de las mujeres, sino que él tomó un objeto que ellas tenían en un altar. Faltaban algunas horas de camino para llegar a la ciudad. Todos estaban a punto de linchar al sujeto por traer eso consigo, poniendo en riesgo la vida de todos. Pero al tonto parecía no importarle, pues decía que ahora le pertenecía a él. Jair nos miraba a todos con burla y a la vez retando quién se lo quitaría para echarlo fuera del camión. El que tomó la decisión de hacerlo fue el padre de Sonia. Tomó de la playera al tipo y como pudo lo bajó del autobús. Nosotros mirábamos la escena de cómo casi llegaban a los golpes. Lo más repulsivo era cómo mirábamos todos que Jair le pasaba el objeto por la cara del señor y le hacía muecas de burlas diciéndole: «Te vas a morir», preguntándole que si le tenía miedo o qué le pasaba y por qué no lo golpeaba como un hombre. Todos querían dejar a Jair en la carretera y que se las arreglara como pudiera. Eso para mí no era bueno, pues jamás hemos abandonado a un pasajero bajo ninguna circunstancia. En medio de la disputa, Edmundo y yo mirábamos a una mujer detrás de uno de los tíos de Sonia. Esta los miraba y tenía una gran sonrisa en su rostro. De repente se escucharon unas carcajadas, lo que hizo que todos miráramos a los lados y subieran al autobús. Casi a rastras subieron a Jair, quien ahora se negaba a subir al autobús. No sé si estaba haciendo eso por seguir fastidiando o porque le dio miedo aquello. Edmundo le dijo que lo dejaríamos en la central de autobuses en la siguiente ciudad, pues tenía que devolver lo que había tomado. No nos habíamos percatado que adelante del autobús se encontraba una de las mujeres. Fue cuando todos regresaron al interior de este. Edmundo sacó un tercer amuleto, el cual se lo mostró a la bruja, porque eso era una de las 3 mujeres que retó Jair. Él les dijo que ninguno de nosotros sabía qué era lo que pasaba hasta ese momento. La mujer, con sus manos huesudas y unas largas uñas negras, extendió su mano esperando que le entregara algo. Fue cuando Edmundo le señaló lo que el chamán le había entregado. Quizás aquello era una ofrenda para que nos permitiera seguir nuestro camino. Aparte, la mujer le pidió su imagen de la Santa Muerte que traía siempre con él. Edmundo le explicó que aquello era un recuerdo de su madre que había fallecido y le aseguró que ella lo protegería. La anciana, con sus largas uñas, tomó aquella imagen de plata y la miró detenidamente. Por un momento creí que se la arrancaría, pero la bruja solo le dijo que él tenía buena protección y con lo que él traía no podían hacer nada, pero que le dijera al muchacho que les devolviera lo que había tomado. Ya no había marcha atrás. Ellas querían lo que era suyo. En ese transcurso del viaje, Edmundo manejó hasta llegar a Oaxaca de Juárez. Así como había salido la niebla espesa, así se fue dispersando para retomar nuestro camino. Ninguno de los dos decía una sola palabra. Lo que queríamos era bajar al chico rápido para quitarnos a esas brujas de encima. En todo el trayecto se sentía una atmósfera tensa. Quizás se pregunten, ¿dónde quedaron las brujas? Al parecer nadie más notaba su presencia,
solo nosotros. Estas se mantenían en los últimos asientos. En ocasiones miraba hacia atrás y las muy malditas esbozaban una sonrisa macabra. Ahora que lo pienso y recuerdo lo sucedido, creo que el joven estaba poseído. Nadie en su sano juicio hacía aquellos gestos tan extraños. No tenía cordura en sus palabras cada vez que decía o intentaba decir algo. Quizás aquel objeto en verdad había pertenecido a aquellas brujas. No pude ver de qué se trataba, pero mi compañero aseguró que aquella roca tenía la forma del diablo. En la parada de autobuses, Edmundo no permitió que nadie bajara del camión, solo el padre de Sonia, el cual bajó las maletas de Jair. Este bajó y lo vimos perderse entre otros pasajeros. Varios meses después nos enteramos que el padre de Sonia había fallecido. Según la familia fue por un paro cardíaco. Del novio de Sonia ya no volvieron a saber nada. El joven tomó un autobús que lo trajo de regreso, pero nadie quiso saber de él ni qué fue de su vida. Algo en mi interior me decía que Edmundo tuvo que pactar con las brujas para llegar a la siguiente parada de autobuses. No escuchaba con exactitud lo que él había hablado con ellas. Después de algún tiempo, Sonia le dijo a sus padres que Jair había tomado una de aquellas reliquias que había sido de las brujas. Ella les confesó que sabía lo sucedido, pero no le dijo nada a nadie lo que en verdad había ocurrido. Aquellas mujeres que nos siguieron hasta el lugar donde dejamos a Jair, las cuales querían que les regresaran su ídolo de piedra. El muy maldito les había robado y no quiso regresarles aquel objeto que para ellas era parte de sus rituales. No sé qué fue del joven, pero cada persona debe hacerse responsable de sus actos, y creo que a él no le fue nada bien. Nunca le robes a las brujas porque no sabes lo que pueda pasar. Tuve que ir con un curandero para que me hiciera un despojo. No quería cargar nada de lo que había pasado en ese viaje. El curandero me dijo que no cargaba ningún espíritu ni nada, pero sí me ayudó para el susto que había pasado. Por un tiempo ni Edmundo ni yo quisimos tomar alguno de los viajes al estado de Oaxaca. No queríamos encontrarnos nuevamente con aquellas 3 mujeres. Supongo que de alguna manera se lo cobraron con aquel pillo. Aún tengo pesadillas por las noches. Me veo detrás del volante, el cual no logro controlar, y me voy al fondo de algún barranco, no sin antes escuchar risas de mujeres. De vez en cuando siento aquel horrible aliento cerca de mí. El solo recordarlo me causa náuseas. Edmundo aún es fiel seguidor de la Santa Muerte. Esta lo ha ayudado a salir de algunos percances como el que le sucedió en aquel viaje. Aún trae a su niña blanca, ya sea en una imagen, en una estampa o en su cadena de plata. Hasta hoy seguimos trabajando para la misma línea de autobuses de turistas. Seguimos recorriendo las carreteras de México y seguimos teniendo experiencias con lo paranormal, dentro y fuera de ellas. Muchas gracias por haber escuchado nuestra historia. Amigos, muchas gracias por haber llegado al final de esta emisión. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas nuestros nuevos videos. Antes de retirarnos, te dejo algunas opciones en pantalla para que veas un nuevo video y pases una aterradora noche. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.